Benvinguts, sigueu benvinguts en esta conferencia. Sed bienvenidos a esta conferencia. Ya sabéis que siempre lo hacemos en español para abarcar a cuantas más personas mejor en este mundo. Hoy tenemos una conferencia realmente especial. Nos visitan desde Estados Unidos un matrimonio. Gary K. es el autor de un libro que yo tuve el placer de haber leído hace muchísimos años y que realmente me impactó porque confirmaba lo que tantas veces un servidor ya había presentado en parte y él decía lo mismo y más. Yo leí el libro a partir de los años 1990 y pico y la verdad es que cuando veis el contenido de ese libro y veis lo que ha ido aconteciendo desde entonces, es realmente sorprendente. Yo no me voy a abarcar mucho más, sencillamente voy a presentarlo a él como una persona muy importante para mi vida, ha sido muy importante, él no lo sabe, pero ha sido muy importante porque ha corroborado lo que os decía. Y ayer tuve el placer de estar hablando con él, un par de horas aquí aproximadamente. Creo que valió la pena, es una conversación entre nosotros a nivel más casero, pero valió mucho la pena. Y creo que lo que hoy os va a contar va a ser realmente impresionante. Estad muy atentos, la conferencia va a ser traducida, él habla en inglés, pero tenemos a nuestro compañero que va a traducir al español las conferencias, porque después esto también se va a grabar y subir al canal que tenemos en inglés. Dicho esto, vamos a darle pie para que pueda venir a empezar a hablar la conferencia. Muchas gracias, Pastor Victor. I appreciate all the effort that you and todo el your esfuerzo que people have vosotros put y vuestra into this gente ha effort puesto en of making este today possible. trabajo de hacer esto Thank you posible. very Gracias, much. muchas gracias. And to all of you here, Y a I todos los say que estáis buenos aquí, os tardes, digo buenas tardes. and you won't hear too much more Spanish from me, Y no escucharéis mucho castellano de mí, but I do know one pero sí phrase that sé I una learned frase que a few aprendí years ago. unos años atrás. My wife and I have been in Mi Costa esposa y yo Rica a hemos number of estado en Costa times, Rica varias veces and it's very hot there. y hace mucho calor allí. And so one of the first Así que una de phrases las I primeras learned is frases the que aprendí following. es la siguiente. Quisiera un té frío sin azúcar y con mucho hielo, por favor. So that much I know. Así que eso es lo que sé. Hasta ahí. It is a great privilege Es un gran to privilegio finally be back in your beautiful finalmente country estar aquí en again vuestro hermoso país otra vez, after many years. después de muchos años. I was in He Madrid estado en Madrid, back in the allá en los 1980s 90, at the U.S. Embassy, en los 1980 en laEmbajada de Estados Unidos, doing some work organizing haciendo meetings. organizando And reuniones. then again, more recently, Y más just a few years recientemente, ago, algunos años I atrás, was in Malaga, estaba en but Málaga, just for a very short pero period of solo por time. un periodo corto de tiempo. So this is my third time Así to que esto es mi Spain, tercera vez en España. but this time Pero I esta was vez able to bring my wife He podido Audrey venir with me. con mi esposa Audrey conmigo. And we have been, in a few days, actually, later this month, we will have been married for 44 years. Y en unos pocos días habremos estado casados durante 44 años. And we've been partners in our work Hemos sido together compañeros en nuestro for over trabajo 30 juntos years now. durante más de 30 años ahora. We have 4 married children, Tenemos 4 hijos casados, 9 9 grandchildren, nietos and a 93-year-old father, y un padre de 93 años, a World War II survivor, un sobreviviente de la Segunda Guerra who Mundial, we are taking care of. a quien estamos cuidando. And so between Y that bueno, entre eso and y our regular nuestra day-to-day full-time work día a in our día organization, De trabajo completo en we el have very full lives. regular tenemos vidas muy And completas, it's muy not always llenas. that Audrey gets to Y come with no me, es siempre que Audrey puede venir conmigo, but this time pero we thank esta the vez Lord that it was possible. agradecemos al Señor que haya sido posible. Before getting started, Antes de empezar, I'd like to me encourage gustaría you to write down alentaros our a website information that a- you see up there. anotar la información de nuestra página web que veis aquí. Our organization is Nuestra called Hope for organización the se World, llama Esperanza para el Mundo and I've had the opportunity of y he writing tenido la 2 oportunidad de books. escribir 2 libros. My first book, Mi In primer Roots of libro, Noble Occupation, Eh,
has en been Roots to Global translated into Occupation, que es, Spanish. digamos, organizando And para so una you ocupación can mundial. obtain that by going to our Podéis website obtener estos libros ahí en nuestra página web. and going to the store there and looking for the Spanish version. Y ahí está la tienda en la versión española, My en second rumbo a la book ocupación mundial. And also our Mi news segundo journal libro that we publish y también regularly, our nuestra research journal, revista de investigación que publicamos, unfortunately is not available desgraciadamente in Spanish. no está disponible en español, But those of you who pero aquellos can read que English, podéis leer en inglés, can get that there. podéis encontrar eso allí And maybe you have y friends who quizá can, tengáis amigos translate que that over puedan into traducir Spanish. eso al castellano. But we cover behind the scenes global developments Pero lo que cubrimos es del desarrollo that you will detrás de las not escenas hear de about through the los mass desarrollos media, globales que no escucharéis de los medios de comunicación masivos, especially as it pertains especialmente to globalization cuando se refiere a lo que es globalización and global developments y in el the desarrollo area global en of el área de politics, política, economics, económica and also religion, y también religión, and how those three y areas cómo esos tres áreas interface. están entrelazados. Just a little bit about my Solo un poco background. sobre mi trasfondo. I am the son of Yo soy el European hijo de immigrants. inmigrantes europeos. I was born in the US Nací after my en parents los Estados Unidos immigrated después there de in the que mis 1950s. padres hubieran emigrado allí en los 50. My father grew up in Mi padre Croatia, creció en Croacia and at the age of y 12, a los 12 años the partisans were closing los in. partisanos estaban cerrando They ended por up allí becoming the communists. y estaban viniendo los And comunistas. so my father and his family had Así que mi about padre y one su day familia notice solo tuvieron un día de aviso that they could stay de and que become podían part of that, quedarse y formar parte de eso or they needed to o run necesitaban for their lives. correr por sus vidas, They huir. chose the latter. Escogieron lo segundo. So they formed a wagon train Así with que- some neighbors and relatives Llenaron un vagón de tren con sus amigos y familiares, and packed a couple of suitcases with some clothes cogieron maletas con ropa and threw a few pots and pans y in the algunas back of the ollas, wagon, sartenes atrás del carro and they fled. y huyeron. They lost their farm, their house, everything Perdieron they su had, granja, su casa, todo lo que tenían, but they survived. pero sobrevivieron. Eventually, Eventualmente they ended up in the mountains of Austria, acabaron en las montañas de Austria, thinking that it would pensando be que safe sería más seguro there. It allí. was in a remote Era area. en una zona muy remota. But my father Pero mi padre was placed in a boarding school Estaba en una escuela interna for young boys para niños jóvenes, about 45, 50 kilometers from his a unos house. 40 o 45 kilómetros de su casa. And after a few weeks, he Y realized después de unas semanas se dio he cuenta de wasn't que learning a no whole estaba lot of math aprendiendo mucho ni de or, matemáticas anything else o for that nada matter, así, but he was doing a lot of pero estaba marching haciendo mucho de marchas and other kinds of, it seemed like military drills. y otro tipo digamos, de ejercicios militares. Then one day he was walking down the Y un hallway día estaba of the caminando por school, el pasillo de la escuela and the door to the headmaster's office was open a little bit. y la puerta a la habitación del director, a la sala del director, estaba abierta un poquito. So he listened in Así que escuchó and he heard the headmaster speaking to the escuchó al man who director was hablando second in command. que era con quien estaba el segundo al comando. And from that Y desde esa conversation, conversación, he discovered él descubrió that these young boys, que ages estos niños 12 to jóvenes, que 16, entre 12 y 16 años, were being prepared estaban siendo preparados by the Nazis por los nazis to be sent to the para Eastern ser Front to enviados fight the al Russians. frente este para luchar contra los rusos. So my father thought Así que to mi padre himself, pensó, I didn't come this yo no he far venido hasta aquí and flee from the y huir de los communists comunistas to now have to para go ahora fight tener for que the luchar Nazis. para los nazis. So that night, Así que esa noche, he and his friend él y su amigo jumped out of a two-story saltaron building por, digamos, de la segunda planta de un edificio and they ran for their lives. y huyeron. He was smart enough to know that he Era lo couldn't go suficientemente straight to his inteligente house para saber que no podía ir directamente a su casa, because they would be waiting porque for le him. estarían esperando. So he stayed in a barn Así que se quedó en una granja and slept o en un in the granero straw and the hay y durmió en for el a heno number of allí, en la weeks. paja, por unas This semanas. was a Esto 13-year-old boy. era un niño de 13 años haciendo esto. So first he fled from Así the que primero huyó de los communists comunistas at a los 12 age 12, and then from the Nazis y después de at los age nazis a 13. los 13. I'm sure there were other people also like Seguramente había más personas that. allí, He's the estoy only seguro. one I know who- Es la única persona que yo fled from conozco both. que huyó de ambos. After the war, Después de la guerra, his cousins and sus he, primos a few years later, y él, unos años después,
went into Germany to get work. Fueron a Alemania para buscar trabajo. Their goal was to Su save up objetivo enough era money ahorrar suficiente dinero they para could then que immigrate to the pudieran United después States, emigrar a los Estados Unidos, where they had donde an uncle tenían un tío who was willing to que estaba sponsor them into dispuesto the a, country. a promocionarlos para que pudieran entrar dentro del país. So that's what he did. He moved into a Así que es southern lo que area of hizo. Germany, Fue a una zona sureña de Alemania, not far from the Swiss no border, lejos de la frontera suiza. and there he met Y ahí conoció my mother. mi madre. My mother grew up in a small farm village of Mi 300 madre people, creció en una aldea pequeña de 300 habitantes, granjera. but they had one Pero tenían outspoken Nazi in the village, uno de la aldea que era un nazi conocido, and he was the school y él era teacher. el profesor, el maestro de la escuela. And he kept an eye on the Y él community. tenía un ojo puesto sobre la comunidad. But my mother's Pero father, el my padre de mi grandfather, madre, mi abuelo, was very outspoken against Hitler. hablaba mucho contra Hitler. So much so that neighbors, Tanto que los vecinos said, decían, Heinrich, if you don't shut up, si you're tú no going te to get us all callas, killed. vas a matarnos a todos. But he kept speaking Pero out, él no paraba de hablar, especially when he had a little especialmente bit of cuando wine to tenía drink. un poco de vino para beber. Then he would really Entonces tell you what he realmente thought. diría lo que pensaba. So one day, Así que un día, two of Hitler's secret police dos de los policías secretos de Hitler showed up in town looking se for my grandpa. aparecieron en el pueblo buscando a mi abuelo. But he was out in Pero the él fields estaba fuera en el working campo somewhere. trabajando en algún sitio. So they went to the Así que mayor's fueron office, al alcalde, a la oficina del alcalde. and the mayor was a friend Y of el alcalde, que the era family, un amigo de la fortunately. familia, afortunadamente. So he told Así a que le white dijo lie. una said, "Last time I mentira saw him, he piadosa. went that La última way, vez to que that le vi other town." fue al otro pueblo, por allá, Which wasn't true. que no era verdad. But as soon as they left and got Pero out of sight, cuando se fueron, en ese then momento, he tracked down my él grandpa, buscó a mi abuelo and he said, y le "You gotta dijo, get out tienes of here, que they're looking largarte for de you." aquí, te están buscando. And so he had to go into the Así forest que fue al bosque and go into hiding for an extended y ahí period tuvo of que time. estar escondido durante un buen periodo de tiempo. And back in those days, they had Y wild en aquellos pigs días and wolves in tenían those forests. cerdos salvajes y lobos en aquellos So it wasn't bosques. safe, Así que no era un lugar seguro. but God protected him. Pero Dios le protegió. Eventually, my parents Eventualmente met, mis padres se conocieron, they got married, se and came to casaron the y US. vinieron a los Estados where I was Unidos, born. donde yo nací. Growing up, I heard Creciendo, about these stories escuché de estas historias, of what they went de through lo que during the ellos war. pasaron durante la guerra, Especially especialmente at family gatherings where all en the reuniones cousins were familiares there donde as venían well. los primos también. And so at Así an early que age, de una edad temprana I became yo ya me fascinated volví with, fascinado with history. con historia. and by the age of Y 10 a la or edad de 11, 10 o 11, I remember watching recuerdo the de estar evening news viendo with my father, las noticias de la tarde con mi padre, which que wasn't normal no for era a lo 10 or normal 11-year-old. para un niño de 10 u 11 años. But for me, Pero para mí, I was yo interested estaba in interesado international en affairs. los asuntos internacionales. Around the same time, Más o menos por ese tiempo, right before I turned 11 justo antes de years que old, me volviera 11 años, tuviera 11 años, I accepted Jesus Christ acepté a as my Lord Jesucristo and como Savior. mi Señor y Salvador. And that, of course, had a Y huge eso, claro, impact on my tuvo un life. gran impacto en mi vida. And that following school Y year, ese siguiente año escolar, in school, we learned some en la about escuela history aprendimos and algo World War sobre la II. historia y la Segunda Guerra Mundial. And between what I Y learned entre lo que yo there había aprendido allí and what I y lo already que yo ya knew sabía from my de mis parents, padres, I remember yo sitting in my recuerdo classroom, sentarme en mi clase and I made a commitment e hice to God, un pacto a Dios and I prayed silently, y oré en silencio. Lord, if anything Señor, were to si ever happen, algo pasara again, like what happened during World de nuevo War II, como lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, I promise to you I will take a stand, te prometo que yo me mantendré firme, no matter the cost. no importa el coste. And I meant that. Y eso realmente lo sentí, But lo as dije en an serio. 11-year-old, Pero como un niño de 11 you never años, really think no, that God is going to realmente take no you up piensas on que realmente something like that. Dios te va a llevar a algo así, But he did. pero lo hizo. So now I'm going Así to que fast ahora voy forward a over many years. adelantarme bastante unos cuantos años. By God's providence, Por la providencia de Dios, I ended up getting yo an incredible job acabé teniendo un trabajo increíble, working for our trabajando state para nuestro government of Indiana, gobierno del estado de Indiana, which is just southeast que of es justo Chicago. al sureste de Chicago.
And my title was Y mi título Europe era and Middle East Trade Specialist. el especialista de negocios de Europa y Medio Oriente. And it was my job Y era mi to trabajo help companies in our state ayudar a las empresas en nuestro estado to export their a exportar products sus productos in order to create more para poder jobs. crear más puestos de trabajo in our state en of nuestro Indiana. estado de Indiana. It was actually a political Realmente era position. una posición política. And so almost immediately Así I que began casi traveling inmediatamente around the comencé a world. viajar alrededor de todo el mundo. I was on the payroll Estaba of en- our state government. Se me They're the pagaba ones who- por parte del gobierno del estado. for my Eran los job. que me pagaban por mi trabajo. But when I traveled Pero cuando overseas, viajaba fuera en el extranjero, my meetings were organized mis reuniones eran organizadas through our US a través embassies de and las consulates, embajadas de los Estados Unidos y los consulados, which of course is que por overseen supuesto by our federal government and specifically son the supervisados State por nuestro Department, as it's gobierno federal. Usually I would spend Usualmente pasaría 2 to 4 2 days a in 4 each días city, en cada ciudad, meeting with business encontrándome leaders con líderes de empresa and working closely y trabajando with en people at the cercanía embassies. con personas en las embajadas. And I remember already during the first year Recuerdo on que my durante el job, primer año ya en mi trabajo I learned a lot about aprendí mucho things going on sobre lo que estaba sucediendo within our government dentro de nuestro gobierno that disturbed me. que me preocupaban. Remember, this was back in the 1980s. Recordad, esto es en los 1890s, And I discovered o sea, that 1980s, disculpad. the majority of people working Entendí que la mayoría de las personas within trabajando our dentro embassies de and nuestras consulates embajadas y consulados were globalists. eran globalistas. I personally Yo believe personalmente creo that if there was a que crisis, si hubiera una crisis, they might have been more loyal to the United Nations probablemente serían más leales a las Naciones Unidas than to defending our U.S. que no a defender la sovereignty and our soberanía Constitution. de los Estados Unidos y nuestra Constitución. But what bothered me Pero even lo que more me molestaba incluso más was the fact that era el hecho de most of que these la people mayoría de estas personas were not very fond no estaban of Bible-believing muy de acuerdo o Christians or no, Jews. no estaban muy cómodos con los creyentes de la Biblia o con los judíos. The Old and New los Testament judíos of the Bible. cristianos. In other words, anything having to do with the Bible Cualquier cosa que tuviera que ver con la Biblia and a Judeo-Christian worldview, y digamos, la visión judeocristiana they were not in line with that. no estaban alineados con eso. And I learned that Y yo quite aprendí quickly. eso bastante rápido. During my 4 Durante years in mis that 4 años en position, esa posición, I met fewer than me 10 encontré Christians, a algunos de los 10 cristianos, even though I traveled to, I believe it's 23 different aunque countries viajé a 23 países diferentes for our state government. para nuestro gobierno del Estado. Many of these people were agnostics La mayoría de esas personas eran agnósticos or atheists, o ateos, or maybe they had some Christian roots, but they had moved o far quizá away tenían from raíces that. cristianas, pero ya se habían movido lejos de eso. And they came from even Y venían de other- incluso other religions, otras religiones, some Hindu, algunos Buddhist, hindúes, budistas, and it was a mishmash y era of como all una the mezcla world's de religions. todas las religiones del mundo, But only a handful of pero Christians. solo un puñado de cristianos. So you can imagine if you put yourself in my shoes Así que imaginaos, si os ponéis en mis zapatos, with my background con mi trasfondo and what my parents went through y during lo que World mis War padres vivieron durante la Segunda Guerra Mundial, II, I was sensitized to these kinds of things. I could yo estaba see that this was not sensibilizado a good. este tipo de cosas. Podía ver que esto no era bueno. And I thought if this trend Así que pensé, bueno, continues, si digamos, esta tendencia continúa, one day some very bad things would be un día happening. unas cosas muy malas estarían sucediendo United States dentro de los and even Estados the Unidos e world as a incluso whole. el mundo entero. I rarely shared where I was Raramente coming from, compartía de dónde yo venía, because if I would have told porque them si I les am a hubiera Christian, contado que soy un cristiano, then they become quiet. entonces se silenciarían, se quedarían And so, callados. I believe at this Así stage que of yo my creo en life, este punto de mi vida my purpose que mi was propósito to gather era information. reunir información. And it's amazing what Y es people will impresionante tell you lo que la gente te contaría if you ask certain questions si les haces determinadas preguntas and just listen. y solo escuchas. Well, to make a long story shorter, Para cortar la historia, eventually eventualmente I was actually invited yo estaba
yo fui invitado to join two para organizations unirme a dos organizaciones that were part of this que eran agenda parte de esta agenda to ultimately bring para about a world al final traer un gobierno mundial. government, one government over the entire world. Un gobierno mundial para gobernar a todo el mundo. One of these Una de estas organizations organizaciones was within our government. estaba dentro de nuestro gobierno It was in the area of y emergency está en management. el área de, digamos, de manejo de emergencias. I was brought in as a volunteer. Se They me trajo recruited como me. un voluntario que me reclutaron And at first I thought y it al was a principio good pensé que era una organization, buena organización, but then pero soon I luego learned enseguida otherwise. me di cuenta de que era otra cosa. At our meetings, En nuestras we were reuniones regularly estábamos briefed regularmente informados by people who por were personas que well-known estaban globalists. que eran bien conocidos como globalistas. I was in this organization Estaba en for esta 7 organización years. durante 7 años The last 3 y en los years, últimos I had 3 secret años tuve, clearance. digamos, información totalmente despejada. And so I don't talk much about this publicly, Así que no hablo mucho sobre esto públicamente, but only to say those 7 years of experience that I had así que solo puedo decir que esos 7 años de experiencia que tuve helped me to me ayudó connect the para dots conectar las piezas, porque esos to últimos know 3 años él tenía acceso a información who the secreta top que no puede globalists revelar, were and what they were doing and how they para encajar operated. quiénes son los globalistas y para qué están trabajando y cómo lo operan. And I was very thankful for that Y experience. estuve muy agradecido por esa experiencia. I believe God put Creo me que Dios there me puso for a allí reason, por for una a razón, time. para un tiempo. The second La organization segunda organización that I was invited en la to join, que se me invitó a unirme, this was not part esto of no our era parte de government, nuestro gobierno, although there are some sino former que government people, hay personas que han pertenecido al gobierno que pertenecen a esta organización. and the name of this Y el nombre de esta organización was the es World Constitution and Parliament Association. la Asociación para el Parlamento y Constitución Mundial. And you can see one of the letters that I Y received. podéis from them. ver una de las cartas que recibí de ellos. I received many letters. This one was from May of 1990. Esta es de mayo de 1990, de las muchas cartas que recibí de ellos. And you will notice from the Y title, notaréis it's que quite del título, blatant. que es bastante claro, It says World Constitution la and Asociación Parliament para Association. Parlamento y Constitución Mundial. This group was Este grupo involved estaba involucrado in drafting a world en hacer constitution, un boceto, digamos, de una constitución mundial. and they were also organizing Y también están organizando experimental meetings of reuniones a world experimentales de un parlamento global to be able to work through para how it would poder eventually- trabajar cómo eventualmente podrían trabajar. I don't know if you can see No sé it from si your seats, podéis verlo desde vuestros asientos, but the second name down from the pero el top segundo nombre desde arriba, on the left-hand side, en el lado izquierdo, actually the third name, bueno, realmente el tercer nombre, he is listed as a vice está president listado of this como un organization, vicepresidente de esta organización was Ramsey Clark. y era Ramsey Clark. He was a former U.S. Attorney General Él era un alto cargo del gobierno under estadounidense President Jimmy Carter. bajo el presidente del Jimmy Carter. He was over our FBI. Él estaba al cargo de nuestro FBI. And this man was a vice Y president este hombre era of this vicepresidente organization, de esta organización, working to bring about a world trabajando government. para traer un gobierno mundial. Also, Gerhard Havel of Germany, También Gerhard Havel de Alemania he was the president of the World Federalist Association. era el presidente de los federalistas mundiales, la Asociación de Federalistas And Mundiales. this was a significant group. Y esto era un grupo significativo. They wielded quite a Ellos bit of power and Forjaron influence, bastante poder e influencia, even with the United incluso Nations. dentro de las Naciones Unidas. And on some of the other Y letters algunos that de I las otras received, cartas que recibí they had other names tenían listed. otros nombres listados, also as vice también como presidents. vicepresidentes. One of them was Uno de Dr. ellos era Inamullah Khan El doctor Inamul Khan, of Pakistan. de Pakistán. He was the president Él of era the el- World Muslim Congress. Era el presidente del Congreso Mundial de Musulmanes. Also, Hans Peter Durr, También Hans-Peter Durr he was on the executive committee of Greenpeace, estaba en el comité ejecutivo de Greenpeace, which was heavily involved in que this. estaba muy fuertemente involucrado en esto. And as far as religions Y go, bueno, también hasta donde van las religiones, Cynthia Waddell, Cynthia who Waddell, was the former que era president of la the antigua World presidente Council of del Churches, Consejo Mundial de Iglesias, was involved in this también organization. está involucrada en esta organización. Her name was Su on some nombre of the estaba en letters. algunas de las cartas. And
There were also Y leaders habían también representing líderes, Hinduism, representantes del hinduismo, Buddhism, budismo, Catholicism, catolicismo, Protestantism. protestantismo también. They covered all the bases. Cubrían todas las bases. Because one of the goals Porque uno de behind los this one world objetivos detrás de movement este gobierno, bueno, este movimiento de un is to movimiento try to global, unify es all intentar the world's unificar a religions. todas las religiones del mundo. If there is going to be Si va a haber world government, un gobierno mundial, somehow the religions de alguna of the manera world las have to be religiones del brought mundo together. tienen que ser traídas y for it unidas to work. también para que funcione. And they have put a lot of Y han effort, puesto mucho esfuerzo, the globalists los have, globalistas lo han hecho into para that effort. que eso pueda suceder. Also, just one También more solo name worth un nombre pointing más out que merece la pena señalar is Eagle Arvik. es Igor Arvik. Yes, he's right. If you look right there, and he was an honorary sponsor. Él era un sponsor honorario And if the name sounds y familiar, si os suena familiar el nombre, he was the chairman of the Nobel Prize Committee. era el directivo de los premios Nobel, del There comité were de los many premios Nobel. Nobel Prize recipients who were part of this organization. There were many Nobel Prize Vale. recipients who were part of this organization. Habían muchas personas que habían recibido premios Nobel que estaban dentro de esta organización, de esta asociación. And I don't mean to say that all Y yo no Nobel quiero decir Prize que winners, todos los que han are ganado part un of premio this. Nobel pertenecen a esto, esto no es el caso, but there were many pero sí que Nobel habían Prize muchos winners in the organization. ganadores de premio Nobel que estaban en esto. And so by winning the Así prize, que it gives them a platform. por ganar el premio les da como una And then plataforma in very subtle and y sometimes después not so subtle ways, en algunas maneras sutiles o some no of tan these sutiles, people algunas de are esas able to personas promote this agenda pueden of world promover esta agenda del gobierno mundial. government. This organization, Esta organización, at the time al I momento en was el que in it yo estaba en for 4 ella years, durante 4 años, I discovered that descubrí there que were leaders habían from, líderes, I believe, over 200 creo que de unos different 200 organizations organizaciones who diferentes belonged to this que one pertenecían a esta organization. una única organización. So it was like Así que era spokes going como- out from the middle of a wheel. Sí, como radios saliendo del centro de la rueda. And these organizations Y estas represented organizaciones millions of representaban a people around millones the de world. personas alrededor del mundo. But most of those people Pero la mayor parte de esas personas idea no tenían ni that their idea leaders que were sus involved in this dirigentes estaban organization, involucrados en esta organización, promoting these kinds of promoviendo este tipo de activities. actividades. The main purpose El propósito central of this group, de as este I grupo see it, era que, como yo lo veo, was to create what era would crear appear lo like a que grassroots parecería movement, como las raíces de la hierba, un tipo de movimiento que se extiende, so that one day when para this que goes un día, public, cuando esto se vuelva público, it would appear to be non-threatening. parecería Something como que coming from the no es amenazador, grassroots up. que puede venir de las raíces de la hierba hacia arriba. But there are also organizations Pero working también from the hay top organizaciones que trabajan desde arriba hacia abajo, en vez de abajo hacia down. There arriba. are literally dozens of globalist organizations Literalmente hay collaborating docenas together. de organizaciones globalistas que están colaborando juntos. Some of them working from the bottom Algunas up, de ellas trabajan others desde from the abajo top down. y otras desde arriba. This next document, Este próximo documento, is it coming up? Yeah. This was from April of 1991. esto era de abril de 1991. This is something that they sent out to Es all algo the que members at the enviaron a time. todos los miembros de aquel momento. And on the top right, it Y en says arriba a la world derecha government dice, is required. se requiere un gobierno mundial. And then world government requires a world constitution. Y después el gobierno mundial requiere una constitución mundial. And at the top of the left-hand Y column, arriba de la parte izquierda, de la columna izquierda, it talks about the predicament of humanity, as they call it. habla de la predicación de la humanidad, como lo llaman. It gives some of the reasons, some of the problems in the world for why we need to have a world government. Habla de los problemas y de por qué se necesita un gobierno mundial. In fact, they put out another document that gave Incluso añadieron otro documento que 49 daba reasons 49 for why we razones need a world de por government. qué necesitamos un gobierno mundial. Every problem you can imagine Todos in los the problemas world, que they puedas say, imaginar, ellos the answer dicen, to it is a la world respuesta government. a este problema es un gobierno mundial. The big ones are the Los pursuit grandes of son world peace, la búsqueda de la paz mundial, to solve world hunger, para solucionar el problema del hambre to mundial, deal with the global economy. para solucionar también con la economía mundial. But the number one Pero el número reason uno, la razón número uno, in that list of 49 en esa lista reasons de 49 motivos, had to do with the environment, tenía que ver con el medio ambiente, climate change, el global cambio warming. climático, el I calentamiento became global.
familiar with those Yo me terms familiaricé con esos términos at least 5 years before unos we 5 heard años of antes de those que hubiéramos publicly. escuchado sobre ello públicamente. Now, I believe we Ahora, should yo be creo good que sí, stewards debemos of de the ser earth. buenos cuidadores de la tierra. problem with No that. tengo ningún problema con eso. My problem Mi is problema es how they are cómo están manipulating this manipulando issue este tema for an ulterior para motive and un motivo agenda, ulterior y agenda, to deceive people para engañar a las personas into thinking we have en to pensar have que a tenemos world que tener un government gobierno to solve mundial para this poder problem. solucionar este problema. Again, I De nuevo, received a yo copy of recibí that list in the una copia de esa mid-1980s, lista a los 1980s, a la mitad de esa década. and this didn't become a public Y matter esto se volvió un asunto público, until 1992 no se volvió un asunto público hasta at the Earth 1992, Summit in Rio en de el, Janeiro. en el Congreso Some of you old enough de might la Tierra remember de Río de Janeiro. Algunos de vosotros podéis recordar eso. that. This next document, Este próximo documento, this was an advertisement esto era that they gave una to publicidad que members, dieron a los miembros and we were supposed to y se suponía pass this out que debíamos de repartir esto like-minded people, a personas de mente liviana, people digamos. who would be in favor Personas of que the estarían world en government. favor de un gobierno mundial. So it was promoting Así que estaba promocionando an event como un that evento would be held que in estaría Alexandria, sostenido Egypt, se realizaría en Alejandría, en Egipto, in late April and early May of en 1991 abril, mayo de 1991, to further this agenda. para continuar con esta agenda. So this was back then. Así que esto era allá atrás, allá entonces. The top 3 leaders in this Los organization 3 líderes de más alto cargo, digamos, de esta organización, who were the main quienes eran los organizers, principales organizadores, I discovered descubrí also también belonged que pertenecían to other a organizations. otras organizaciones. One of those Uno de ellos, organizations de esas organizaciones, was World era Union. la Unión Global. World Union. I had never heard of that Nunca había organization. escuchado de esa organización. And so I did some research Así que to hice look algo de into it. investigación para mirarlo And I came to find out that World Union is a very y descubrí que la Unión occultic, mystical Global es organization una organización ocultista y mística, that is sister organization que es que hay organizaciones hermanas con esa, que es Buena Voluntad Mundial. World Goodwill, which is headquartered Buena in Voluntad London Mundial, and que New tiene York su City. sede en Londres y en la ciudad de Nueva York. World Goodwill is a very La Buena occult Voluntad New Age Mundial es organization. una organización de nueva era ocultista It was founded y by se a fundó lady por named una mujer Alice llamada Bailey. Alice Bailey. Alice Bailey, Alice Bailey also founded también fundó Lucifer Publishing Company. la editorial o Publicaciones Lucifer, una compañía que se llamaba 1922. Publicaciones Lucifer en 1992. You can't make this stuff up. En 1922. 1922. 1922. Yeah, you can't make this stuff up. It's almost No, unbelievable. no puedes inventarte esto, es que es prácticamente increíble. 2 years later, 2 años después, she changed the name ella cambió el nombre to Lucis Trust. a Lucis Trust. That organization Esa still organización exists today aún existe hoy. and is very influential Es within muy the United influencial Nations. dentro de las Naciones Unidas. A friend of mine Un who amigo attended a mío meeting que at the UN asistió a una reunión en las Naciones Unidas said that their literature was dijeron being que su distributed literatura se estaba distribuyendo at the meeting en la reunión with the knowledge of the UN con el Secretary conocimiento General at that del secretario general en aquel momento de la ONU. time. In addition, this might be En a good adición, place to esta point sería out something else. un buen momento para señalar otra cosa. Alice Bailey Alice Bailey wrote many books. escribió muchos libros. She would go into a special room Ella at iría her y house, entraría en una habitación especial go en su into an casa, altered state of consciousness, entraría en un estado alterado de conciencia, an occult trance, en un trance oculto and then her spirit de guide ocultismo, y su guía espiritual, entre comillas, le dictaría a ella y ella simplemente escribiría todo. Y después de 2 o 3 días she would come out of the room with the saldría manuscript de completely la habitación finished. con el manuscrito totalmente terminado. Sometimes 300 or Algunas 400 veces pages como long. 300 o 400 páginas de largo. This was according to Esto her era husband. de acuerdo con su marido. His name was Foster Bailey. Su nombre era Foster Bailey. Both Alice Bailey and Ambos, Foster Alice Bailey y Foster Bailey, were heavily involved in Freemasonry estaban altamente involucrados con la and the francmasonería secret society. y las sociedades secretas. Alice Bailey was Alice part Bailey of era what is parte de lo known que se as conoce como co-masonry, la comasonería, which is the women's Masonic que era movement. el movimiento del masónico de mujeres. And Foster was Y heavily Foster involved estaba in the involucrado higher levels of Freemasonry. en los niveles, los grados altos de la So francmasonería. you have to Así que tenéis que understand entender
que esto es mucho más grande de la Asociación de la Constitución y Parlamento Mundial. Hay varios diferentes grupos de sociedades secretas que todos están jugando diferentes papeles en este movimiento total de globalización. Digamos que la parte arriba de los altos globalistas en estas organizaciones de nueva era, encontré, como ya mencioné, estaban consistentemente en contra, totalmente en contra de cualquier cosa que tuviera que ver con creencias bíblicas. Así que, ¿qué hacen estos? ¿Qué creen estos globalistas realmente? Bueno, primero hablaré sobre digamos que los niveles bajos y medios. Los bajos y medios, las visiones dominantes religiosas de esos niveles están muy cercanamente alineados con el panteísmo. Y digamos que la tierra como el centro de adoración a la naturaleza. Muchas de esas personas creen algo como esto. Ellos creen que Dios es una fuerza y que esta fuerza existe en todas las cosas vivientes, plantas, animales y humanos. Y que si tomas la suma total de toda la materia, digamos, viviente, tienes lo que es Dios. Así que en su visión, nosotros todos somos parte de Dios. Somos parte de esta fuerza de Dios. Y ellos creen que si el mundo puede de alguna manera unificarse bajo un sistema mundial, que la humanidad entonces tomará como un salto cuántico a un estado más elevado de existencia, y de que nosotros recibiríamos como poderes ocultos sobrenaturales para poder hacer cosas que nosotros no podríamos siquiera haber soñado hacer antes. Eso es lo que muchas personas de allí creen. No necesariamente saben o adoran a Lucifer, pero están menos involucrados en creencias ocultistas. En los niveles altos del movimiento de un gobierno mundial, los agitadores y los movimientos, los que lo promueven, están involucrados en movimientos luciferinos. Realmente adoran a Lucifer, lo que es el origen de estas enseñanzas falsas. Ellos van a ese paso final. Creen que Lucifer es el Dios de la luz y que Adonai, el Dios de los cristianos y en el Antiguo Testamento de los judíos, que Él es el Dios de la oscuridad. Y ellos creen que Lucifer está luchando contra Adonai de parte de las personas del mundo para liberar a la humanidad de la sujeción que Adonai ha puesto sobre la humanidad, con las reglas para vivir y las pautas. Así que esto es como una especie de liberación, una teología de liberación, y coge la verdad y le da la vuelta. Así que si os preguntáis por qué nuestro mundo parece que está acercándose a un entorno sin ley, ahora podéis comprender por qué. Las personas han estado moviéndose y alejándose de la verdad del Evangelio, y en vez de eso han estado abrazando un engaño satánico y luciferino. ¿Veis? Lucifer, Satanás, quiere recibir la adoración del hombre. Él espera, anhela ser adorado. Durante la tentación de Jesús, él incluso intentó conseguir que Jesús le adorara. Es un ser muy arrogante. Vamos a ver un momento Apocalipsis capítulo 13. Me gustaría leer unos versículos, empezando por el versículo 2, para ver lo que la Biblia tiene que decir
sobre esta figura, digamos. I'm going to begin in the second half of verse 2. And whenever dragon, the word dragon is mentioned in Scripture, it's a symbolic reference to Satan. Vale, voy a empezar por el versículo 2 y cuando en algún momento en la Biblia se hace referencia al dragón, se está refiriendo a Satanás. Revelation chapter 13, verse 2b, second half of verse 2. It says, Dice, the dragon gave the beast y el dragón le dio his su poder y su trono y grande autoridad a la bestia. authority. One of the heads Vi of the una de beast sus cabezas seemed to como have had a herida de fatal muerte, wound, but the pero fatal su wound herida had been mortal healed. fue sanada. The Y se whole maravilló world toda was la tierra astonished and en followed pos the beast. de la bestia. Men Y adoraron worshiped al the dragón dragon que había dado because he had given autoridad authority to a la the beast. bestia. And they also Y worshiped the adoraron a la beast. bestia, diciendo, And they asked, who is like the ¿quién beast? como la bestia? Who can ¿Y make quién war podrá against luchar him? contra ella? The beast was También given se a le dio mouth boca, to que utter hablaba proud grandes words and cosas y blasphemies, blasfemias, and to y se le dio exercise autoridad his para actuar authority 42 for 42 meses. He opened Y his abrió su mouth boca to en blaspheme blasfemias God contra Dios, and to slander para his blasfemar name de su nombre, and his de su dwelling place, tabernáculo and y those de who los live que in moran en heaven. el cielo. He was Y se given le permitió power hacer to make guerra war contra los against the santos saints y and to vencerlos. conquer them. And he was También given se le dio authority autoridad over sobre every toda tribe, tribu, people, pueblo, language, lengua and y nation. nación. All Y la inhabitants adoraron of the earth will worship todos the beast. los moradores de la tierra, That is, all whose cuyos names nombres have not no been estaban written in the book of escritos en life, el libro de la vida belonging to the del Lamb Cordero, that was slain que fue from the inmolado creation of the desde el world. principio del mundo. People often ask Las me, personas where a is menudo me world preguntan, government ¿dónde talked está el about in gobierno the Bible? mundial? ¿Dónde se habla del gobierno mundial en la Biblia? It is not mentioned by No that está name, mencionado por ese nombre, but it is described pero sí que in se chapter describe 13 of en el Revelation. capítulo 13 de Apocalipsis. What is described right Lo here que se describe justamente aquí is an end times global political system es un sistema global político del tiempo del fin, that will use its economic and military power que usará su poder económico y militar to enforce a type of religious worship. para obligar un tipo de adoración religiosa. Ultimately, this system will use its economic and political global influence to force people into a certain type of worship. Al final lo que utilizará es este poder económico y militar para obligar a las personas a este tipo de adoración. And it will not be the worship of the Y no true será la God. adoración del verdadero Dios, Rather, it will be satanic en vez de in que nature. será satánico en naturaleza. I believe that one more major global Creo que conflict un may be needed quizás se necesite un conflicto grandísimo mundial más to set the stage for para ushering poder in the Antichrist and this establecer el satanic world escenario system. para este anticristo y el sistema mundial satánico. Think about it. Piénsalo. Follow me through on this. Sígueme un poco con esto. World War I was fought. Se luchó la Primera Guerra Mundial. After World War I, the League of Nations was established Después de la Primera Guerra Mundial se estableció la Liga de Naciones to lead the world toward world peace. para liderar al mundo a la paz mundial. It was the first public step in the direction of a world system. Era el primer paso público en la dirección de un sistema mundial. Then World War II Después was la fought. Segunda Guerra Mundial se luchó. After World War II, Después what de la happened? Segunda Guerra Mundial, ¿qué sucedió? The United Nations Las was Naciones established. Unidas se establecieron. This was the next Esto step. era el próximo paso. The United Nations Las of Naciones today Unidas de hoy, la actually ONU, represents the realmente representa la infrastructure infraestructura for a world para government. un gobierno mundial, But it does not have the power pero no tiene el and poder authority y that it autoridad seeks. que busca. So would it not make Así sense que no tendría sentido that if there is a que si third hubiera una world war tercera guerra mundial or major o global conflict, un conflicto global increíble, that these forces will que then esas fuerzas entonces attempt to bring about intentarían an traer all-out world government. un gobierno mundial total. And they will say we have to Y have a entonces world dirán, government tenemos que tener un gobierno mundial prevent nations para from poder fighting evitar a against las each other. naciones luchar una contra otra. Then we will finally Entonces, have world peace. finalmente tenemos la paz mundial. But what people won't realize Pero lo que las personas no se dan cuenta is that all the power es que will todos now los be poderes concentrated, ahora estarán in one concentrados place. en un lugar. and it will make it Y eso possible hará for the posible que Antichrist to rule. el anticristo pueda gobernar. This is
Esa es la dirección a donde se van las cosas. ¿Y por qué la Biblia nos daba las profecías advirtiéndonos sobre este tipo de engaños futuros? Hombres malvados y mujeres en lugares altos han estado contemplando tal crisis durante muchos años. En una carta al revolucionario líder italiano Giuseppe Mazzini, fechado 15 de agosto de 1871, Albert Pike, que era el líder de las actividades Illuminatis de los Estados Unidos y también la cabeza de la francmasonería del rito escocés en ese momento, describió una guerra final distante que él pensó que sería necesaria para últimamente traer ese nuevo orden mundial. Acorde a Pike, este conflicto entre dos futuros superpoderes la chispa sería, por primero, iniciar una crisis entre el Islam y el judaísmo. Él continuó escribiendo, y voy a citarle ahora. Desataremos a los nihilistas y a los ateos y provocaremos un cataclismo social formidable que en todo su horror mostrará claramente a las naciones el efecto del ateísmo absoluto, origen de la crueldad y de los disturbios más sangrientos. Entonces, en todas partes, los ciudadanos obligados a defenderse contra la minoría mundial de revolucionarios exterminarán a esos destructores de la civilización. Y la multitud, desilusionada con la cristiandad, cuyos espíritus deísticos estarán desde ese momento sin brújula ni dirección, ansiosos por un ideal, pero sin saber dónde dirigir su adoración, recibirán la verdadera luz a través de la manifestación universal de la doctrina pura de Lucifer, sacada finalmente a la luz pública. Esta manifestación resultará a partir del movimiento reaccionario general que seguirá la destrucción de la cristiandad y el ateísmo, ambos conquistados y exterminados al mismo tiempo. En otras palabras, su táctica es crear tanto caos y hacer las cosas tan mal en el mundo, en la tierra, que las personas estarán clamando por una solución y ellos tomarán el lugar con la solución. Y será Lucifer, o sea, será luciferino en su naturaleza. Pero probablemente la mayor parte de las personas no reconocerán el engaño y entrarán en él. Si se permitiera que tal crisis sucediera, la cantidad de destrucción sería abrumador. La humanidad temblaría de miedo creyendo que el hombre está a punto de destruirse a sí mismo. Porque incluso, imaginemos que incluso Rusia o los Estados Unidos fueron eliminados como poderes militares. Más de 30 países aún tendrían capacidades nucleares. Sería un tiempo de desesperación y confusión masivo. Añadiré a esto el resultado de caos de los mercados financieros globales. Y los disturbios económicos solo contribuirían al estado mundial del pánico. El hombre estaría desilusionado en buscar las respuestas. Incluso algunos culparían a Dios por la devastación, ni siquiera considerando el hecho de que era la maldad del hombre y su voluntad de ser engañado que trajo esto. Para alguien que profesa proveer las soluciones, el tiempo estaría maduro. En mi libro, Rumbo a la ocupación mundial,
Tengo un par de citas adicionales. Solo por si acaso alguien aquí duda lo que el verdadero propósito de la francmasonería y las sociedades secretas cooperativas realmente se trata. Mencioné a Albert Pike antes. Él era el líder del rito escocés, de la francmasonería. Y en su libro Morales y Dogma, en la página 321, escribió lo siguiente. Él dijo, Lucifer, el portador de la luz. Lucifer, el hijo de la mañana. ¿Es él quien porta la luz? No lo dudéis. O sea, en otras palabras está diciendo, sí, él es la fuente de la luz. En otra cita, esto viene de Manly P. Hall, un condecorado muy de alto grado francmasón, quien era uno de los mejores historiadores masones. Y él vivió, creo que hasta los 1950 o 60, así que esto es un poco más reciente. En su libro, Las llaves perdidas de francmasonería, en la página 48, él menciona que si un masón llega a un cierto nivel, dice que él ha aprendido la dinamo del poder viviente, ha aprendido el misterio de del artífice, y en ese punto dice, cito, las energías emanantes de Lucifer están en sus manos y antes de que pueda subir y ponerse adelante debe de probar su habilidad para adecuadamente aplicar esta energía. Realmente se entra en magia ritual luciferina, donde tienen que probar su habilidad para manipular esta fuerza de energía. Literalmente es demoníaco. Esto es directamente de sus libros. Tienen las páginas de sus libros y todo. Pero ya os digo, la mayor parte de las personas involucradas en esto no se dan cuenta de lo que están metidos. Porque en la superficie todo esto parece tan bien, tan bueno. Las personas haciendo buenas obras y queriendo traer la paz mundial y solucionar la crisis climática y tal y tal. En la superficie todo se ve muy bueno. Vamos a seguir. Desde que me volví por primera vez familiar con la Asociación de Parlamento y Constitución Mundial, también como estos otros grupos globalistas, más de 30 años atrás, esta agenda oscura globalista se ha acelerado muchísimo. Se está moviendo adelante mucho más rápido ahora. Algunos de los que sois lo suficientemente mayor, recordaréis alrededor de los 1990s, cuando el presidente H.W. Bush de los Estados Unidos empezó a hablar abiertamente del término nuevo orden mundial. En ese tiempo, muchos globalistas vieron como que era su momento para poder avanzar. Entendieron que ellos no podían mantenerlo todo en silencio indefinidamente. Habría un momento en el que tendrían que salir al público. Si va a haber un gobierno mundial, en algún momento esto tiene que salir a la luz. Así que trabajaron muy duro durante los 90s para conseguir poner las piezas finales para esta organización y estructura para que funcione. Y su objetivo era para intentar ponerse públicos en el año 2000. Y eso realmente pasó. Empezando por la última semana de agosto en el año 2000 hasta la última semana de septiembre, habían 3 reuniones sin precedentes en la ciudad de Nueva York.
La primera reunión involucraba más de 1.000 líderes religiosos de todo el mundo, representando todas las religiones del mundo. La reunión era financiado en gran manera por Ted Turner de la CNN, con el favor de Mikhail Gorbachev. Él estaba en favor de esto, promocionándolo. Y en esa reunión era un gran paso en la dirección de juntar a todas las religiones del mundo. La otra reunión que se sostuvo una semana después estaba en la ONU. Y bueno, por cierto, la reunión religiosa también se tuvo en la ONU. Y la segunda reunión involucraba a 160 de los cabezas, digamos, de Estado y de países. Solo hay 200 países en el mundo, más o menos. 160 de ellos tenían sus líderes, sus altos cargos en esa reunión en Nueva York, en las Naciones Unidas, para hablar sobre la globalización. Incluso tenían una habitación separada con una mesa donde habían documentos y tratados internacionales podían ser firmados y ratificados por estos líderes mundiales. Todos por el propósito de dar a las Naciones Unidas más poder y autoridad para poder mover esto en la dirección de un gobierno mundial. Muy poco se mencionó en las noticias sobre el propósito de esta reunión. Más o menos por este tiempo, una tercera reunión se tuvo, también en Nueva York, y trataba sobre, estaba involucrando a los más influenciales líderes económicos, gente de la academia y también de los medios de comunicación. También por el propósito de empujar una agenda globalista. Hasta donde yo sé, esto es la primera vez nunca que los líderes políticos, económicos y religiosos todos se reunieron en un lugar en un periodo tan corto de tiempo para poder promocionar esta misma agenda. Desde ese momento, las cosas se han acelerado. Especialmente en el año 2006, en los últimos 2 años de la administración de Bush, y después durante los 8 años de Barack Obama, las cosas empezaron a moverse mucho más rápido. Y después entró Trump y había una pausa en estas cosas y también un empuje en contra. Después Biden vino y nuestro país literalmente se ha caído en pedazos. Parte de la agenda era traer entre unos 12 y 20 millones de ilegales a nuestro país. Y sabemos que entre 600.000 y 2 millones de esas personas tienen registros criminales. 5 a 10% de todas las personas que entraron tienen registro criminal. Así que esto se ha puesto el caos en las Naciones Unidas. Regresando a la ONU, la Asamblea de la Salud Mundial, que representa al liderazgo de la OMS, se reunieron en el mayo pasado en Ginebra para intentar ratificar un tratado pandémico global. No pudieron cumplirlo todo como quisieron, pero la última semana se anunció, hace una semana, que ahora están preparados para moverse hacia adelante. Y en 3 semanas, desde ahora, en su encuentro en Ginebra, en Suiza, están esperando ratificar un tratado de pandemia internacional que les daría mucho más poder de lo que ya tenían durante la pandemia de COVID-19.
Pero incluso si no tienen todo el poder que quieren, no importa porque hay un plan B, digamos, de refuerzo. ¿Veis? Digamos, el Congreso del Futuro de las Naciones Unidas se tuvo en septiembre del año pasado. Fueron 2 días y durante ese tiempo nuestros líderes del mundo firmaron y ratificaron un documento que se llamaba el Pacto por el Futuro. Esto se hizo. En 5 minutos se terminó. Ya le pusieron el sello, así que claramente estaba decidido ya por adelantado que esto iba a salir adelante. El propósito de este documento era para allanar el camino para el secretario general de la ONU para ser dado poderes tipo dictatorial en el evento de una emergencia declarada por las Naciones Unidas, una emergencia internacional, que podría incluir una crisis económica, una pandemia repentina, un acto de terror o de guerra, un ciberataque, o incluso un evento del espacio exterior. Son sus palabras. Así que casi cualquier cosa podría cualificar como una emergencia. Imaginaos si el corte de electricidad que sufristeis aquí en España y en Portugal, algo así, si tomara lugar en una escala mucho mayor, global, entonces las Naciones Unidas, su secretario general, podía declarar una emergencia nacional y entonces tomar el poder. Y entonces es las Naciones Unidas los que determinan qué constituye una emergencia nacional. Podría ser cualquier cosa si lo designan así. Esto todo significa que estamos potencialmente solo a una crisis internacional de una implementación total de un gobierno mundial. El escenario está casi ya preparado. Esto no era el caso unos 30 años atrás, pero ahora todas las piezas están en su lugar. Su buen trabajo, su trabajo duro se ha hecho. Solo necesitan una crisis mundial muy fuerte y que involucrara a todos los líderes mundiales y los medios de comunicación, y entonces ya podrían traer esto. Los globalistas más fuertes están intentando mover este engaño del gobierno mundial dentro de los próximos 10 años. Yo nunca pongo fechas porque deniega el factor Dios. Dios puede intervenir y empujar las cosas hacia atrás. Yo solo comparto con vosotros lo que estas personas están planificando. Yo espero que no lo consigan. Yo espero que tengamos un reavivamiento cristiano global, que las personas busquen la verdad y vengan a conocer a Cristo. Pero por encima de todo, el momento ha llegado para los globalistas, en la fuerza. Así que veremos qué sucede. Hasta aquí la humanidad está siendo preparada para un gran engaño. Jesús nos advirtió sobre engaños sin precedentes que ocurrirán justo antes de su regreso. En Mateo 24, versículos 23 al 25, Jesús advirtió: entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que debemos de estar preparados para el hecho de que una gran parte de este engaño del fin de los tiempos puede tomar lugar en el nombre de Cristo.
puede tomarse en el nombre de Cristo, usando su nombre y la bandera de la cristiandad como una cubierta, pero no realmente proveniendo de Dios. Esto realmente sería un gran engaño, que corroborarían los engaños, las advertencias, de Jesús en Mateo 24. Esto me trae a unos sucesos que se han tomado lugar esta semana. Por supuesto, no hace poco, el Papa Francisco ha fallecido. Muchas personas desconocen de todas las actividades en las que él estaba involucrado. Él se proyectaba a él mismo a ser muy humilde, pero él era muy astuto e inteligente. Era el primer papa jesuita. Era un dedicado globalista. Él era la nota clave del Summit global de Abu Dhabi. De seguro uno, pero creo que dos. En Dubái, perdón, no en Abu Dhabi, Dubái. Esta reunión que se tuvo realmente se llamaba el Summit para el Gobierno Mundial. Así es tan flagrante es esto y lo confiados que están estas personas. El Papa Francisco también estaba muy cerca ligado al Foro Económico Mundial. Regularmente enviaba representantes para encontrarse con los líderes de esa organización. Ahora es interesante que en el mismo día que el Papa muere, Klaus Schwab, el líder del Foro Económico Mundial, él se retira. Se retira de su puesto, de su cargo. Y él puso a Peter Brodbeck como el nuevo líder. Él es un hombre de negocios, líder austriaco, y él era anteriormente el ejecutivo de la corporación Nestlé. Es un globalista muy comprometido y muy devoto, así que no creo que cambie mucho dentro del Foro Económico Mundial. Y estoy bastante seguro que el Vaticano se mantendrá muy cerca de esa organización. Han tenido una influencia enorme en preparar el mundo para un sistema económico mundial. El Papa Francisco también personalmente lanzó el Pacto Global de la Educación. Esto era su idea. Y el Pacto Global de la Educación estaba intencionado para preparar la población mundial para la aceptación del nuevo orden mundial. Realmente salió y dijo esto. Él creía que muchas personas del mundo necesitaban ser educados y preparados en adelante para poder abrazar este nuevo orden mundial que se avecina. También era un apoyador fuerte de la agenda climática, que está en el núcleo de la agenda globalista del gobierno mundial. En adición, tenía también tenía tendencias muy fuertes socialistas y globalistas. Y no es injusto decir que realmente él era un socialista. También era un hombre interreligioso. Él supervisó el establecimiento de las religiones abrahámicas en Abu Dhabi. He oversaw the construction of that complex together with an Islamic imam named Ahmed Al-Taib. Había una construcción que se ha hecho que él supervisó con este imam Ahmed Al-Taib, que es el clérigo líder de Egipto. Y ambos de ellos se involucraron en esto.
Y en este complejo hay una mezquita islámica, hay una sinagoga judía y una iglesia cristiana, en un área especial como un centro de convenciones, de conferencias donde ahí pueden tener reuniones interreligiosas de todo el mundo. Eso ha sido parte del esfuerzo del Papa para traer todas las religiones juntas. También apoyó fuertemente al presidente Biden en los Estados Unidos, que de manera interesante había tomado una posición muy pro-abortista. Así que el Papa, incluso que él dice que está en contra del aborto, él consistentemente apoyaba los políticos de los Estados Unidos que estaban muy a favor del aborto. También era muy suave en muchos de los valores morales y asuntos, y apoyaba las medidas extremas de encierros para el COVID-19. Así que si el Papa se hubiera levantado y hubiera dicho no vamos a seguir con todos estos encierros, entonces muchos de los otros líderes del mundo quizá también habrían tenido la fuerza de levantarse, pero él totalmente apoyó esta agenda de control. Era un experimento global enorme para ver cómo respondería la gente. Os pregunto, ¿Jesús habría hecho alguna de estas cosas? No. Ahora la pregunta es, ¿quién será el próximo papa? Ahora sabemos que cualquiera de los cardenales que tienen de la edad de más de 80 no están permitidos para votar en quién será el próximo papa. Solo aquellos cardenales que están debajo de los años de 80 pueden votar. Y es un hecho que el Papa Francisco, digamos que nombró a una gran mayoría de esos cardenales, quienes serán los que estarán votando al próximo Papa. Así que no espero grandes cambios. Independientemente de lo que el público diga, o lo que se diga públicamente, el próximo Papa será instaurado por los mismos poderes que pusieron el anterior. Así que podemos esperar más de lo mismo. Mientras que voy terminando, mientras que es muy cierto que nuestro adversario, Satanás, tiene un plan siniestro para el mundo, las buenas noticias es que nuestro Dios, el anciano de días, también tiene un plan, y Él va a tener la última palabra. Uno de mis pasajes favoritos en el Nuevo Testamento se encuentra en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Pablo escribió, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Lo matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Así que no será un concurso. Al final Jesús gana. Aleluya. Hasta entonces, sin embargo, tenemos que ponerle la armadura completa de Dios y luchar la buena lucha de la fe que se ha puesto delante nuestro. Necesitamos mantenernos firmes por Jesús, no importa qué. Incluso si tenemos que dejar nuestras vidas de lado, merecerá la pena porque sabemos que pasaremos la eternidad con el Dios del cielo y la tierra. Nosotros como cristianos debemos de tomar posición contra el mal y contra el engaño. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hará?
Si yo, trabajando por mi gobierno, me hubiera quedado callado, entonces, ¿cómo podría esperar que otro tomaría posición y se pondría firme? Nosotros no podemos acobardarnos en miedo. Tenemos que ser valientes. Habiendo dicho esto, debemos también comunicar lo máximo posible en un espíritu de amor y contacto para poder alcanzar a las personas que tienen que escuchar esto. Pero Dios no nos ha dado un espíritu de miedo. Nos ha dado espíritu de poder, de amor y de una mente cuerda, digamos, de una mente bien colocada. Y espera que usemos lo que nos ha dado para con firmeza declarar la verdad y su mensaje de salvación. Así que gracias, muchas gracias por vuestro tiempo y voy a dar paso al pastor Víctor. Bien, ya habéis oído la conferencia, les damos las gracias y creo que muchas gracias. Y ahora toca el turno a preguntas. Él está dispuesto, espero que sí, a poder responder. Por tanto, todo el que quiera hacer una pregunta, que levante la mano, iremos pasando micrófono y por orden consecutivo para que él vaya respondiendo. Primera pregunta aquí, ¿hay micrófono? Ahora lo van a repartir. Cuando quieras. Vale, ¿se me oye? Sí. Vale, thank you very much. I'm going to ask in Spanish. ¿Qué piensa de la continuación de este proceso en Estados Unidos con el presidente Trump? What do you think of this continuation of the process in the United States with Donald Trump? Y en concreto, en la Organización Mundial de la Salud sabe que España ha firmado el acuerdo antipandemia, es decir, que nos van a vacunar por la fuerza. En Estados Unidos, por suerte, no. And also about the pandemic treaty, Spain has signed that they can enforce vaccinations, but apparently the US hasn't signed this. Correct. Correcto, sí, la Organización Mundial de la Salud, una de las primeras acciones del presidente Trump ha sido sacarnos de la OMS. Así que los Estados Unidos ya no están fundando esta organización. Y los Estados Unidos sí que era el número uno fundador, digamos, de financiador, pero esas financiaciones se han cortado. Así que, bueno, eso es un buen paso. También ha estado trabajando para asegurar nuestra frontera y ha hecho un buen trabajo en eso también. En la economía global estoy preocupado. Espero la situación de terror pronto se asentará. Porque yo personalmente creo si todos los países del mundo se pusieran firmes con China y aranceles. Aranceles. Gracias. Se refiere a los aranceles. Si se mantuvieran firmes con los aranceles, potencialmente durante 6 meses o así, podría colapsar toda la economía global. Y eso crearía exactamente el tipo de crisis que los globalistas quieren para intentar introducir un nuevo sistema económico mundial. Así que eso es mi preocupación. Pero también entiendo, en los Estados Unidos, las personas han estado bastante disgustados por mucho tiempo porque algunos países han tenido aranceles en nuestros productos que están por encima del 100%. Incluso Canadá, que es nuestro vecino cercano,
tenía un arancel que era más de 100% por encima y también otro arancel incluso más alto que ese. Así que no está muy bien ni justo. Y algo más que no está bien. El dinero que los Estados Unidos está dando afuera por el mundo, a países por todas partes del mundo, los Estados Unidos no tienen ese dinero. Todo es prestado. Así que los Estados Unidos están pidiendo prestado dinero que luego están dando por todas partes. Y bueno, ahora mismo tenemos como 37 trillones de dólares de deuda, que son 37 millones de dólares. Si añades, sumas toda la deuda de los Estados Unidos, federal, estatal y local, sería como $500,000 por cada bebé que es nacido en los Estados Unidos. Estamos muy cerca. Parece que Trump está haciendo lo que puede. Solo puedo esperar que acabe bien. Una pregunta más. Allí al fondo. Hola, buenas. Gracias por la conferencia. Muy interesante, la verdad. Yo tengo una pregunta. He estado leyendo tu libro esta semana y le he estado dando información a la inteligencia artificial sobre tu libro, al ChatGPT, exactamente. I have been giving information to the artificial intelligence, ChatGPT, about your book. En un momento dado, ChatGPT colapsó por la información que le estaba dando. Y se sorprendía por todo lo que le estaba dando del libro. Y mi pregunta es, con la tecnología que hay ahora y con lo que tú escribiste en 1987, si alguna vez te intentaron censurar el libro porque denuncias directamente a altos grados de la ONU, masonería, o ha corrido alguna vez riesgo tu vida o de tu familia. Sí, mi libro salió al final de 1991, empezando el 92. Y bueno, tengo que entrar en unos detalles ahora. Mi editorial, mi editor, inicialmente me quería que usara un nombre diferente que no era el mío propio, por mi seguridad personal, claro. Porque el autor previo, que ellos publicaron, más o menos un año atrás, fue asesinado. Él expuso los niveles altos del movimiento de la nueva era. Y en Colorado su coche pues se estrepitó por un acantilado. Creyeron que era un acto criminal, pero no probaron quién fue. Así que para protegerme, me recomendaron que yo usara un alias, ¿no? Un diferente nombre. Así que me asignaron un nombre. Pero después, justo antes de que mi libro saliera, dijeron, pensándolo la segunda vez, quizá la mejor protección para ti sería si salieras con tu nombre verdadero, pero te pondremos en muchos programas de charlas muy rápidamente, antes de que los adversarios supieran ni siquiera lo que había sucedido. Así que eso es lo que hicieron. Así que durante los primeros 2 meses, después de que mi libro saliera, yo estaba aproximadamente como unos 40 programas de charlas, mayormente radio, pero también mayormente radio, pero algo también de televisión. Y también por aquel tiempo un pastor estadounidense, Chuck Smith, que estaba con una iglesia que se llama Calvary Chapel,
Él habló desde el púlpito de su libro en su iglesia. Y eso realmente ayudó a esparcir el mensaje muy rápido. Pero luego vinieron los ataques. Y bueno, en mi primer libro publico el número de teléfono de la Asociación de la Constitución y Parlamento Mundial. Y digamos que invito a la gente o incito a la gente a que les llamen por teléfono y les digan que están en contra de su agenda. Así que empiezan a recibir cientos de llamadas. No hacía falta decir que estaban muy molestos conmigo. Pero si ellos o cualquiera de sus organizaciones afiliadas hubieran hecho algo contra mí, entonces todo el mundo sabría que ellos son los que lo hicieron. Así que sí creo que Dios usó esta estrategia que teníamos como una especie de protección. Pero desde ese momento sí he tenido amenazas directas en varias ocasiones. No recientemente, pero 5 meses después del 11 de septiembre del 2001, esto sería enero de 2002, un amigo nos llamó un día y él dijo, ¿has revisado tu página web últimamente? Y dije, no en los últimos días. Dijo, pues quizá deberías de chequearlo. Así que fuimos a nuestra página web y nuestra página había sido totalmente destruida. Y dijeron, hemos destruido vuestra página web por las cosas que habéis estado hablando en contra de. Y bueno, 1 hora o así después, otro mensaje vino y esto era una amenaza directa de muerte contra mi vida. Así que trajimos a la policía local para documentarlo y mostrarlo. Y en 2 ocasiones más, nuestros coches fueron manipulados. Una vez estaba a 2 kilómetros así de mi casa. Me paré estaba parado en un semáforo en rojo y después marché del semáforo en rojo y de repente no tenía dirección. No controlaba la dirección del coche, el volante. Por la gracia de Dios, solo estaba yendo a unos 20 kilómetros por hora. Pero 10 segundos después habría estado yendo mucho más rápido y podría haber acabado muy mal. Así que siempre tenemos cuidado, pero no paranoides. Y oramos por la protección de Dios. Y seguimos hablando la verdad y cuando nos da la oportunidad. Pero invitamos vuestras oraciones por nosotros. Hay personas hoy que realmente están en nuestro sistema político, que son muy bien conocidos en los círculos políticos. Y algunos de ellos están hablando fuertemente contra esta agenda. Así que ellos se han vuelto, digamos, objetivos mayores que yo. Solo una cosa. Cuando salió mi libro por primera vez, quizá el 2% de los americanos tenían alguna idea de lo que eran estas cosas. Ahora podría decir que quizá unos 25 o 30% de las personas. Así que se ha ganado mucho terreno. Pero los globalistas también sostienen que el tiempo se les está acabando. Así que están empujando más fuerte para que las cosas se hagan. ¿Sí? Hola, gracias por la conferencia. Lo que me interesaría saber si nos puedes informar sobre estos grupos de militares que les llaman los sombreros blancos.
if you can inform a bit about these military groups that are called the White Hats. Según tengo entendido, se formaron a partir del asesinato de Kennedy. As long as I know, he's saying they were formed from the assassination of Kennedy, about from that time. Gracias. Thank you. No sé los detalles de la historia de los sombreros blancos, pero estos dos segmentos o grupos de sombreros no tengo una buena sensación sobre ello. Creo que habrían motivos ulteriores detrás de ello. Pero no puedo hablar con conocimiento porque no estoy satisfecho con, digamos, con la totalidad de la investigación. Así que es algo que estamos observando. Muchas de esas cosas están arraigadas en las sociedades secretas. Históricamente ha sido el caso, así que me mantengo desconfiado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Hay preguntas desde el chat. Preguntan, ¿habrá una única moneda global digital o serán varias monedas digitales? Will there be only one global economy coin or will there be different digital economy coins? Eso es una buena pregunta. Pienso que por lo menos se emergerán para ser, vale, que será un sistema que monitoreará, será señalado para monitorear, todas estas economías, digamos, estas monedas. También el Club de Roma, por el 1970, visionaron un gobierno mundial basado sobre 10 regiones políticas y económicas y han estado trabajando en favor de ello. Y la Unión Europea quiere ser uno de esos poderes, esas regiones. Así que hay algunos globalistas que para el próximo paso les gustaría ver diferentes monedas, varias, donde las cientos diferentes monedas que ahora existen se reducen a solo unos pocos dentro de regiones. Y después esas regiones se fusionan, digamos, en una, finalmente con una moneda única. Pero esto era antes de que se generaran las criptomonedas. Así que las cosas podrían irse mucho más rápido ahora, por la naturaleza globalista de las criptomonedas. Pero aquí es lo que las personas no están pensando. Algunas personas dicen, si usamos criptomonedas, es la manera de ir, porque es privado y nadie conoce lo que tienes. Pero todas las transacciones que se tienen que hacer a través de Internet. Así que quien controla el Internet lo pueden cerrar todo mañana. No puedes hacer una transacción ninguna con criptomoneda sin el uso de Internet. Así que ¿quién controla el Internet? ¿Y pueden usar eso para controlar las criptomonedas? Y yo creo que la respuesta es que sí. Así que odio ver al mundo moverse o alejarse de una moneda física. Mientras que las personas tengan una moneda en papel, tienen una medida o una parte de libertad. Si la moneda en papel desaparece, entonces las personas podrían ser totalmente controladas a través del Internet y a través de la moneda digital. Siguiente. Hay más preguntas. Hay más preguntas en el chat. Si da tiempo, las vamos a ir. Sí, que unas pocas más. Si no sé la respuesta, diré que no, que simplemente ya está. Okay. Preguntan qué poder sería como qué poder necesitan Naciones Unidas para el gobierno mundial o algo así sería.
What kind of power does the UN need for this global government? Well, they would need emergency Pues necesitarían poderes de emergencia, porque si un tiempo significante pasa, un tiempo significativo, perdón, pasa, entonces quizá las personas se den cuenta de que hay algo que no está yendo bien. Pero si hay una gran crisis, las Naciones Unidas tendrían que actuar muy rápidamente, con el elemento de sorpresa. Y esto iría a través del Secretario General de las Naciones Unidas. Y después las diferentes agencias de la ONU estarían siendo empoderadas. Y como se firmó el Pacto por el Futuro, eso, por ejemplo, es más poderoso y está por encima de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Muchas personas no se dan cuenta de que la Organización Mundial de la Salud está por debajo del auspicio de las Naciones Unidas. O sea que las Naciones Unidas tendrían toda la autoridad sobre la OMS. Ahora, ¿qué sucedería si hubiera una guerra y la ciudad de Nueva York se destruyera? Pues entonces claramente digamos que el asiento para el gobierno mundial se trasladaría a otro sitio. Y esto no se puede descartar como una posibilidad. Muchas gracias. Otra pregunta. Nos preguntan por aquí. Dice, para que se concrete el gobierno mundial, ¿todos estarán marcados con el Very Chip? ¿Puedes repetir, perdona? Para que se concrete el gobierno mundial, ¿todos estarán marcados con el Very Chip? So that this world government can be arranged or done, will everyone be marked with the Very Chip? Podría pasar o un chip o incluso un tatuaje láser invisible. Conozco partes del mundo. Hay ventas y compraventas que ya se están haciendo a través de un tatuaje hecho por láser invisible. Se puede escanear, sí, muy similar a lo que es el código de barras universal que hay en las tiendas, excepto que podría estar en el reverso de la mano. Pero un chip también es una posibilidad. La tecnología desde luego que existe ahora. Hace 30 años atrás, cuando mi libro salía, no existía, pero ahora sí. Muchas personas en el mundo, especialmente en los Estados Unidos ahora, resistirían muy fuertemente este esfuerzo. Así que yo creo que así que en los Estados Unidos creo que nos estamos moviendo cada vez más cerca y más cerca hacia lo que sería una guerra civil. Porque si hay un 30% de los americanos que dicen yo no voy a hacer esto y voy a mantenerme firme, entonces sería un gran reto para los gobiernos intentar obligar eso en las personas. Thank you very much. Otra pregunta, si vamos. Una más, la última. Everybody. Otra más. Bueno, pues. Bueno, hay varias, pero bueno, no sé, puede elegir una. Aquí nos preguntan, la siguiente dice, ¿conoces nombres concretos de falsos cristos y falsos profetas actuales? Do you know precise names of false Christs or false prophets today? Well, there are many. Hay muchos o varios. Recuerdo hace 10 años más o menos, aprendí para mi sorpresa que había más de 100 personas en el estado de California clamando ser Jesucristo o el Cristo.
Y parte de su pensamiento es que ellos creen que son parte de lo que la gente de la nueva era creen como la conciencia crística. Así que creen que son un tipo de Cristo. Pero en adición a eso, en una escala más grande, tienes en el Vaticano, tienes papas que han tomado autoridad increíble por encima y sobre todo el mundo en el área de la religión y también involucrados políticamente y económicamente. Y ellos claman ser el vicario de Cristo. Ahora, algo interesante. Creo que es en 1 de Juan capítulo 2. Habla del anticristo. Y en la definición, el significado, realmente significa alguien que se presenta a sí mismo en el lugar de Cristo. En lugar de Cristo. Así yo creo que por lo menos el Papa de la Roma Católica, que digamos que dominará toda esta agenda global en última instancia. Porque si él se opusiera a ello abiertamente, nunca sucedería si él se opusiera a ello. Si el Papa y todos los cardenales que están alrededor de él y todas las otras denominaciones de iglesias, si fueran en contra, el nuevo orden mundial nunca no tendría posibilidad. Pero hasta ahora eso no ha sucedido. Es bastante lo contrario. Ellos han estado apoyando el nuevo orden mundial. Así que no tengo ninguna razón para creer que vaya a ser diferente en el futuro. Puedo añadir que precisamente hace un par de semanas ha salido un personaje del mundo del Islam que dice que es el Mesías. Bueno, muchísimas gracias. Yo querría hacer un comentario personal. Desde que he empezado a escucharle, yo llevo 25 años en este grupo con Víctor hace muchos años, y ha sido impactante escucharle porque ha sido un paralelismo muy grande con todo lo que hemos estado explicando y promoviendo desde hace 25 años. Es impresionante, la verdad es que estoy realmente emocionado de escuchar esto porque apoya. I am really emocionado. It's excited. Yeah, to hear this. Porque todo esto está apoyando todo lo que hemos presentado. Because all of this is supporting everything that we have been presenting. Praise the Lord. Gracias por todo. Thank you for everything. Thank you. ¿Alguna pregunta más? ¿Lo dejamos descansar? Se lo ha ganado, ¿eh? Bien. Bueno, pues bien, le damos las gracias. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Y bien, ahora nosotros nos toca deciros que pronto tendremos otra conferencia pública desde aquí. Por cierto, que en muchas partes de lo que él ha dicho hoy lo hemos dicho esta misma mañana. Muchos textos utilizados también, sí. Las cosas no pasan porque sí. Pronto tendremos alguna conferencia que va a seguir con lo que estábamos tratando, que tendrá que ver con una continuidad de diosas en la historia, de mujeres que existieron en la realidad, que luego fueron convertidas como diosas, y que, como ya vimos, venían desde antes del diluvio, en el diluvio y postdiluvio. Pasaron con nombres míticos para todas las creencias paganas de este mundo. Y todo esto lo mostraremos porque
nos va a llevar este recorrido de estas primeras mujeres, para decirlo así, hasta Babilonia. Y hablaremos de Babilonia. Y mostraremos algo sobre Babilonia que os va a dejar perplejos. Creo que realmente la palabra es alucinados. Porque vais a oír cosas que no os habrán oído, nadie os habrá dicho prácticamente, y que merecéis conocer ya. Porque después de haber visto las conferencias que hemos ido presentando consecutivamente, veréis que prácticamente todo lo que ha dicho él es realidad absoluta. Y aún mostraremos más cosas que, desde luego, cuando las conozcáis, habrá un antes y un después en vuestras vidas. Os lo aseguro, porque ya no podréis ser los mismos. Y no es que os haga una manipulación mental, es que ante evidencias la gente debe responder. Es nuestra obligación. También deciros que estamos transmitiendo prácticamente cada día noticias que tienen que ver, y lo podéis ver en nuestro canal del Gran Engaño Final, con todo lo que está aconteciendo con esta muerte y sucesión del Papa, donde estamos mostrando noticias que van apareciendo y que a veces pasan desapercibidas y que son claves para entender hacia dónde nos van a llevar. También estamos presentando a su vez otra serie de conferencias simultáneamente que tienen que ver con el gobierno de Donald Trump y cómo también él está cumpliendo cosas realmente impresionantes. Pero lo vamos a analizar desde una perspectiva realmente fría, muy fría, como lo hemos hecho con cada presidente y con cada papa, porque lo que mostraremos son datos continuos que desde luego no pueden dejarnos indiferentes para nada. Y tienen mucho que ver con lo que se ha dicho hoy. Por tanto, estad atentos porque a la que tengamos el día y la conferencia preparada os vamos a avisar para que podáis asistir, como siempre, un sábado por la tarde a las 5 aquí, en directo desde Girona. Gracias y hasta pronto.